en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos, vamos desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a seguir con lo que empezamos hace 2 jueves, esta serie que se titula La carne. Y como mencionó el pastor al inicio de esa serie, vamos a hacer un asado al final, porque vamos a exterminar, a quemar esta carne revoltosa, ¿no es cierto? Carne revoltosa. Y bueno, y así es mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso, pues vamos a tener lucha con esta carne. La única manera de matarla es matar literalmente, es morir literalmente. Pero mientras Dios tiene planes, Dios tenga propósitos con nuestras vidas en esta tierra, pues vamos a tener que lidiar con ciertas situaciones referente a esta naturaleza caída, pecaminosa, que mencionamos en la primera serie, sarx, ¿no es cierto? Porque de ahí proviene esta palabra carne, sarx, no soma. La palabra soma es cuerpo, pero la palabra carne que está ahí en Gálatas es sarx, que hace referencia a la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Y pues para hacer así un cortísimo resumen de lo que hablamos la semana pasada, el versículo 19 habla de la manifestación de estas obras. Es interesante porque cuando el apóstol Pablo habla del Espíritu, habla del fruto, es uno solo, ¿no es cierto? Pero las obras están en plural, son varias. Si usted contó, son 17. Son 17 que se menciona aquí y termina diciendo y las que vienen, ¿no es cierto? Y las que son provocadas por las 17. Entonces son muchísimas las obras de la carne. Y dijimos que íbamos a dividir en 3 grupos, o sea, para no ser así tan cansado. No vamos a hablar una por una, sino que ya hablamos de la primera, y este primer grupo de obras se encuentra en el versículo 19, que son todas aquellas relacionadas a la inmoralidad, ¿no es cierto? Y hablamos del adulterio, la fornicación, inmundicia y lascivia. Son 4. Hablamos también la semana pasada de las obras de la carne relacionadas o que pecamos contra Dios mismo, ¿no? Hablamos de las que son inmorales y de las que pecamos contra Dios. Y entre ellas está la idolatría, ¿no? ¿Se acuerda? Mencionamos la idolatría y hablamos de la hechicería. Y mencionando la hechicería, pues desplegamos ahí una serie de otras obras, como la astrología. Mencionamos sobre la adivinación, los agoreros, ¿se acuerda? Hablamos de qué significa el agorero. Son los adivinos, en otras palabras. El sortílego, que menciona ahí en Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 10 al 11. El sortílego es aquel que practica adivinación mediante suertes o supersticiones, ¿no? Como por ejemplo la lectura del café, objetos lanzados al azar, ¿no? Los encantadores son los milagros con poderes demoníacos atribuidos a una serie de supuestos sanadores, como chamanes, milagros atribuidos a los ángeles. Por si acaso, ángeles no hacen milagros, no, ángeles. La palabra ángel significa enviado, perdón, significa mensajero. La función de los ángeles, todos, ni siquiera Miguel, que es el más poderoso, según los relatos de Daniel, ni Gabriel, ellos hacen milagros. Los ángeles no tienen esta capacidad de hacer milagros, ¿no? Entonces, aquellos milagros atribuidos a ángeles, pues
hace parte de esos encantadores. También los adivinos. Adivinos pues son aquellos mediums o aquellos espiritistas modernos que normalmente hablan con los muertos y presentan a los vivos mensajes que vienen de la ultratumba o mensajes que vienen del más allá, ¿no es cierto? Hay muchos conocidos que se han hecho muy famosos por esto, ¿no? Y están en los canales de streaming, en YouTube, y usted puede buscar ahí, ¿no? Son muy famosos. Hablan con los muertos y con los espíritus que deambulan en los aires. Y para desenmascarar eso, la Biblia es muy clara, hermano. No hay comunión, no hay comunicación entre los muertos y los vivos. No voy a consultar a mi abuelita, a mi bisabuelita, a ver qué le parece. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas, porque si hay uno que anda rondando en la potestad de los aires, que está prestos a mostrarte un supuesto abuelo, una supuesta madre, un supuesto hijo, porque dice la palabra que se disfraza de ángel de luz con un solo propósito: engañar. O sea, ¿qué me puede enseñar una bruja? ¿Qué me puede mostrar un adivino? ¿Qué me puede decir Walter Mercado con respecto a mi futuro? Si su papá es el padre de la mentira. Yo prefiero quedarme con el Padre de las luces, el Señor Jesucristo. Entonces tenemos ahí, y terminamos mencionando, terminamos mencionando 1 Samuel capítulo 28. No sé si usted leyó. Es este momento en el que Saúl no sabía qué hacer. Había un ejército que se había levantado contra él y pues buscó a Dios. Dios no hablaba. El Espíritu Santo ya se había apartado de Saúl hace rato, ¿no es cierto? Samuel el profeta ya había muerto. ¿Y a quién buscó? Buscó una bruja, o sea, buscó una divina, la bruja la divina de Endor, ¿no es cierto? Era un sector. Y le dice, pues hazme venir a Samuel. Yo necesito que él me confirme qué es lo que tengo que hacer, porque Dios no me escucha, porque el profeta ya murió, porque el Espíritu Santo no me habla. Y es interesante porque el versículo 13 del capítulo 28 de 1 Samuel dice, y vio a dioses que subían, ¿no? Dijo la divina. La divina no vio dioses que bajaban, sino dioses que subían. Bueno, en verdad, hablamos de esto, tuvimos una serie con respecto a esto, ya que en el Antiguo Testamento todos descendían, ¿no? Todos descendían. El centro de la tierra en donde iban todos antes de Jesucristo era el centro de la tierra, que se encontraba debajo del núcleo de la tierra. Ahí descendían. Habían dos compartimientos, dos lugares, uno llamado lugar de tormento y otro llamado el seno de el seno de Abraham. Después de la muerte de Jesucristo, se acuerda que 3 días que antes de que su cuerpo resucite, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Dónde estuvo Cristo? Centro de la tierra, ¿no? Dice que descendió hasta los lugares más profundos de la tierra. ¿Para qué? Para rescatar a los que habían muerto antes de él en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que murieron en la fe de Jesucristo, en la fe que se había proclamado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todos aquellos habían sido llevados al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Entonces es verdad que todos descendían. Pero aquí más bien yo hago referencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no subía cuando visitaba a Sansón, a Saúl, a David. El Espíritu Santo no subía, sino que el Espíritu Santo descendía. Y aquí el caso es que, mire, ¿está conmigo, hermano? Aquí está la diferencia. Hoy tenemos el Espíritu Santo que mora de manera constante, permanente en la vida del creyente que permanece en Cristo. No es que viene eventualmente. La fuerza que tenía Sansón era cuando recibía la visitación del Espíritu Santo. Sansón no siempre
tenía la fuerza, ¿no? Normalmente cuando había algún acontecimiento, el ejército de los filisteos y todo, descendía el Espíritu Santo y pues podía con una quijada de burro matar a un ejército de 1000 personas, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, después de ese suceso, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo subía. Pero en el caso de Saúl, no descendió, sino que vino desde abajo. O sea, no bajó, sino que subió. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, a eso hace referencias. Por eso, que aquí no era Samuel el que hablaba con Saúl, sino que era un demonio. Era un demonio. Ahora, terminamos mencionando por qué Dios se opone a la adivinación. ¿Por qué Dios se opone a la lectura de las manos, al tarot, al zodíaco, qué signo eres y todo eso? ¿Por qué Dios se opone a todo ese tipo de cosas? Porque el zodíaco o los signos zodiacales se basan a la posición de las estrellas y eso puede determinar la vida de una persona. Tauro, yo leí Tauro hoy, porque yo soy Tauro, ¿no es cierto? Yo leí Tauro y claro, decía, y coincidió con la semana pasada. Decía, si tú eres soltero, encontrarás tu alma gemela, y si eres casado, fortalece aún más tu relación. Se escucha bonito todo lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Pero no debemos creer en eso porque el zodíaco no puede predecir mi futuro y peor mi presente. Yo entrego mi futuro, mi vida en las manos de aquel, no a la creación, sino a aquel que creó la creación. Aquel que creó la creación. Entonces, basar nuestras vidas en ello, hermano, el Señor se opone. Entonces, ¿por qué Dios rechaza todo eso? Porque Dios desea que nuestra fe y nuestra confianza descanse solamente en. Y segundo, porque los adivinos no son de fiar. Porque miente, ya que su papá es mentiroso, ¿no es cierto? Es mentiroso. Y tercero, es el Espíritu Santo quien entrega al profeta la profecía, pero la adivinación no es otorgada por el Espíritu Santo. No, para nada. Yo creo que me acompaña a Hechos para ir cerrando ese capítulo. Capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer para que usted se dé cuenta de qué espíritu estamos hablando aquí. Hechos 16, 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, está hablando Pablo, ¿no? Y vino a nuestro encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Ok, es un espíritu. No es una suposición, no, es un espíritu el cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Ese es el propósito, ¿no? Versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino a la salvación. Parecía no hablar nada mal, parecía estar elogiando al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo sabía que era un espíritu de mentira, porque no provenía de Dios. Y en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces era un demonio, ¿no es cierto? Amén, hermanos, estamos bien ahí. Y terminamos hablando perdón, sí, de la hechicería, ¿no? La hechicería. Hay otro término para hechicería. Encontré esto hoy. Es un término del portugués, que significa feitizo. Feitizo es hechizo, hechicería o de fetiche. Es una palabra más españolizada, más castellanizada. Fetiche, ¿qué es un fetiche? Suposición, añadir a algo un poder. No, la superstición es algo relacionado a los poderes del mal, como por ejemplo amuletos de la buena suerte, amuletos para la prosperidad, amuletos para encontrar el amor,
amuletos para la paz, para la riqueza y tantas otras cosas. La cruz egipcia, el trébol de 4, no es de 3. El trébol de 4 hojas, el ojo turco, la pata de conejo. ¿Qué más? Hay uno, no sé si puedes poner ahí. Este se llama atrapa sueños, vea. Atrapa sueños se llama, por si acaso sé dónde vende, por si usted quiere. El atrapa sueños es famosísimo. Lo saben colgar en el carro, así en los espejos, ¿no? Parece inofensivo, ¿no? El atrapa sueños es que cada noche atrapa tus pensamientos, tus buenos pensamientos y deja pasar los malos por ese agujero que está en la mitad. O sea, en el agujero de la mitad pasa todos los malos, y se deshace completamente. Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera que ponemos ahí un atrapasueños y nunca más pensamos cosas malas, porque se va por el agujerito, ¿no es verdad? Y atrapa todos aquellos pensamientos buenos. Tonterías, hermano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, mire, eso hace parte del fetiche también, ¿no? Es interesante porque fue durante el tiempo de la apostasía, idolatría, cuando los israelitas empezaron a copiar todas las supersticiones paganas, incluyendo las prácticas de vestirse con objetos mágicos y encantados. Y Dios les fue muy claro cuando entraron a Canaán. Dijo, no hagan nada de eso. Una de las primeras cosas que Dios estableció cuando el pueblo entró, cuando los hebreos, después de estar 40 años perdidos en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sitio, fue no meterse con los hechiceros, no meterse con los adivinos, no meterse con el atrapasueños ni tantas tonterías. En su época había otro que era un talismán llamado los terafines. Esos terafines, ¿no es cierto?, también conocido como ídolos guardadores del hogar. Usted piensa que eso es nuevo, es actual. No, hermano, eso tiene mucho tiempo. Ídolos guardadores del hogar. Muy parecido al el gatito ese, el manequinego se llama. El gato chino, que sabe estar ahí para traer clientes. O muchos lo utilizan en su casa para la buena suerte. No ha sido chino, ha sido superstición japonesa, ¿no? Muy parecido, pero en los tiempos de los judíos, pues ya había los famosos terafines, ¿no es cierto? O ídolos guardadores del hogar. Hermanos, queridos, quiero decirles una cosa. Cuando sintamos la necesidad de protección divina para guardarnos de un daño físico, nuestra tranquilidad debe estar puesta en el Señor. Salmo 91. Ya hasta cantamos, ya hasta predicamos, ya hasta los tenemos ahí copiado, no sé, en un papelito en la puerta del refrigerador, ¿no es cierto? Salmo 91, que usted conoce de memoria este salmo, ¿no es verdad? El que habita, ok. Si sentimos la necesidad de protección, si sentimos la necesidad de protección contra el mal y los poderes del enemigo, de los demonios, Dios tiene algo mucho mejor que ofrecernos que amuletos e ídolos, es su misma presencia. ¿Qué mejor que la presencia de Dios guardando nuestras vidas? Cuando cristianos, y he mencionado esto aquí en algunos mensajes, cuando cristianos me dicen, me siento atribulado, veo cosas en la noche, se me mueve el cuadro, la tele se me cambia de posición y todo eso. Yo digo, entonces, ¿qué está gobernando tu vida? ¿Qué deberíamos sentir como creyentes? Paz, consuelo, gozo, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Cristo, ¿qué vamos a hablar y ver? Cosas de Él. Pero si no, pues, por supuesto, se va a caer el cuadro y se va a mover la silla. ¿No, verdad? Efesios 6, para que usted lea en su casa, no hay tiempo de leer todo, pero Efesios 6, a partir del versículo 11, predicado aquí
en un par de ocasiones por el pastor Cristian. Vestidos de toda armadura de Dios. Y hasta nos hace vestir, ¿no? Dice, póngase. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas. ¿Qué cosa? Vestidos de toda. No dice usen el atrapasueños o la pate conejo. No, no, no. Dice, vístanse con toda la. Está hablando de una manera metafórica, pero hermano, es una realidad. La armadura de Dios está detallada más adelante. Y usted sigue leyendo. Y ahí está, ¿no es cierto? A partir del versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con con la verdad y vestidos con la coraza. Es como un guerrero que va a la guerra, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra el vecino o nuestro cónyuge. No, nuestra lucha es espiritual y debemos vestirnos de Dios, de la coraza, dice. Vestidos con la coraza de justicia. El verso 15, calzado a los pies del apresto del evangelio de la paz. Y tenemos 4, ¿no? Aférrate ahí a los evangelios. Versículo 16, sobre todo toma el escudo de el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y termina diciendo, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es hermano, la palabra es la misma voz de Dios. ¿Quieres un consejo? Bueno, estamos los pastores, podemos aconsejarte, podemos guiarte, pero el mejor consejero lo tienes ahí en tus manos. Es la palabra. Y normalmente cuando nos buscan para un consejo, ¿qué usamos? Palabra. La única forma de traer alivio, consuelo a una pareja que está pasando por pruebas, a unos hijos que no saben qué hacer, es con el consuelo de la espada y la palabra de Dios. Entonces cuando nos vestimos, estamos forjados, estamos guardados, estamos protegidos. No necesitamos nada de eso. ¿Está conmigo, hermanos? Nada. ¿Quién me guarda? Es Dios. Si Dios no guarda la casa, de gana, ¿no es cierto? Los que le edificaron. Usted conoce muy bien. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Nuestra relación con los demás. Y empieza con una, que estoy seguro que aquí nadie ha pasado por ella. Enemistades. Enemistades. La palabra enemistad significa ectra, así como se escucha, S-T-R-A. Hostilidad y oposición. Es la oposición. Esta palabrita es una obra de la carne porque, como mencioné en un principio, la carne es revoltosa. O sea, si me la haces, por eso digo, no es para ninguno de nosotros, me la pagas. Enemistades, ¿no es cierto? Esa es una obra en la que la persona que está atrapada en esa situación siempre tiene enemigos, siempre tiene conflictos por falta de sabiduría, por falta de prudencia. Es un amargado constante contra alguien, ¿no es cierto? Ahora es interesante porque esta enemistad está relacionada también contra Dios mismo. Contra Dios. O sea, quienes aún viven constantemente practicando enemistad son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. El apóstol Pablo en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, porque todos aquellos que son amigos de ese sistema mundanal, se tornan enemigos ¿de quién? Se tornan enemigos de Dios. Y empieza diciendo almas adúlteras, almas adúlteras, gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es, ¿qué cosa? Enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo. Y abro paréntesis, no tiene nada que ver con tener amigos que no vienen a la iglesia, que no son cristianos. No tiene nada que ver con eso, hermano. No tiene nada que ver. Porque tenemos amigos mundanos, ¿o no? No solo nos rodeamos entre
entre hermanos en la iglesia. Nosotros no vivimos en una burbuja. No. Tenemos amigos del mundo. Está hablando aquí del sistema. Del sistema del mundo. No es andar no es salir a comer una hamburguesa con un carnal o un amigo que no conoce a Cristo o no quiere saber de Cristo. No tiene nada que ver. Es el sistema del mundo que gobierna este mundo, la moral del mundo, ¿no? La ideología del mundo. Entonces se torna enemigos, se torna enemigos de Dios. Entonces, esta obrita de la enemistad no es solo contra el prójimo, sino es contra Dios mismo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mire lo que dice, es interesante. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Los designios de la carne son enemistad contra el prójimo, dice. No, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Hay otra traducción que dice, y ni quieren. Versículo 8, y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mire, hermanos, es solo por medio del Espíritu Santo que hacemos morir las obras de la carne y que prevalezca el Espíritu. Es solo el Espíritu Santo. Por tus fuerzas. No se puede. Porque la carne es tremenda, hermano. La carne es tremenda. Pregunta a los discípulos ahí, teniendo al mismo Jesús, teniendo al mismo Cristo, ahí muchos dieron rienda suelta a la carne. Y no estoy hablando de adulterio, fornicación, porque a veces hablamos de la carne y ponemos pecados como más graves que otros, ¿no es cierto? No, estoy hablando ahí de un simple dormir cuando Dios les dijo, oren por mí. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está mal dormir? No. ¿Qué fue lo malo ahí? Ok, la actitud, el momento, la actitud. Pueden dormir cualquier otro rato, pero el mandato de Dios era que le acompañe ahí en una oración. Y Jesús mencionó, después de que regresó por segunda vez, dijo, pues a la verdad del Espíritu, el Espíritu quiere, el Espíritu está dispuesto o no, el Espíritu quiere, pero la carne es, el Espíritu quiere congregarse, el Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere leer la Biblia, el Espíritu quiere ver una película cristiana, el Espíritu quiere adorar, quiere escuchar música cristiana, pero la carne ¿qué quiere? Domingo, pues el día de descanso, que voy a la iglesia, no, que va, mejor veo las prédicas por YouTube, no, ¿verdad? No, ¿qué quiere la carne? No, trabajé de lunes a viernes hasta sábado, domingo voy por eso tenemos 2 cultos acá, los que vienen en la mañana, pues son los más espirituales, los carnales vienen a las 10:45. Pero bueno, hermano, está bien, la idea es venir. La idea es poder participar del culto. No es chiste. La carne, el espíritu en realidad está dispuesto, pero la carne quiere mostrarse. La carne es cizañosa, la carne es celosa, la carne busca pleitos. La carne es tremenda. Por eso que debemos tenerla sujeta. Te doy un capítulo para que leas, hermano. Podía darles aquí muchos textos, pero no quiero leer muchos versículos. Tengo muchos versículos aquí. Léete todo Romanos 8. Ahí está nuestra verdadera lucha. Nuestra lucha no es andar buscando demonios por todo lado y cucos donde no hay. No, nuestra verdadera lucha es Romanos capítulo 8. Tienes que leer Romanos capítulo 8 para ver cómo está tu espíritu. Es imposible tener nivelado la carne y el espíritu. Uno estará por encima de otro. O la carne gobierna tu espíritu o el espíritu le tiene sometida a tu carne. Pero una de las dos tiene que prevalecer. ¿Está conmigo, hermano? Y aun cuando tu espíritu está pero bien papeado o la carne está ahí, cuidado. La carne sigue ahí. El que piensa está firme. Ok, mire que no caiga. Yo les voy a dar solamente uno.
del capítulo 8 de Romanos, el versículo 13, para que usted lea los demás. Dice, porque si vivís conforme la carne te va a comer vivo, dice otra traducción. No sé si dice esa traducción, es lo que. Pero aquí dice, moriréis. ¿No? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si le das rienda suelta a la carne, te destroza. Pero si la tenemos sometida, lo que va a sobresalir es el Espíritu. ¿Y sabe qué nos ayuda eso, hermano? Muchos problemas de discernimiento, de sabiduría, no sé qué hacer, conflictos en el hogar, conflictos en la casa, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo. Falta del conocimiento del Espíritu, de andar en el Espíritu. Porque se supone que si tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es nuestra guía, es el que nos convence, ¿no es cierto? ¿No, verdad? ¿Usted cree que vas a tomar decisiones que no sean aquellas guiadas por el Espíritu? A veces sí metemos la pata cuando damos rienda a la carne y no al Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, mire ahí, hermano, muchos conflictos, rienda suelta. Muchos consejeros aseguran que más del 50% de las personas que acuden a una consejería es aquellos que tienen problemas con su carne. Problemas, conflictos del hogar, pleitos con los hijos en el trabajo. Discernimiento. Pero si andamos en el Espíritu, no estoy diciendo que no, tengo el Espíritu Santo y todas mis decisiones van a ser correctas. No, porque la carne está ahí, de vez en cuando vamos a equivocarnos o no. Claro, vamos a equivocar. La carne sigue estando ahí. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Ok. Entonces la siguiente, para ir avanzando en este combo de las obras relacionadas y que afectan al prójimo, la siguiente es pleitos. Es interesante porque mire, ¿por qué enemistad primero y luego pleitos? Porque la enemistad empieza a envenenar la mente. La enemistad empieza a envenenar la mente. La palabra enemistad o pleitos, perdón, es contienda, disputa o rivalidades, ¿no es cierto? Tengo enemistad, pues no le dirijo la palabra a la persona ni hablando con la persona y eso empieza a envenenar mi corazón. La siguiente manifestación ya no es mental, sino es física, porque el pleito ya no es acá, el pleito es acá. ¿Está conmigo, hermano? El pleito ya no es en la mente, el pleito ya va al puño, ya va a las patadas, ya va al enfrentamiento. De la enemistad puede surgir, ok, ya pasa de la mente a otro miembro de tu cuerpo. Y ahí es donde la cosa va a agravar. Y usted se va a dar cuenta que cada una de ellas va a ir en ascenso. Estas obras de la carne y las relacionadas con el pecado al prójimo es ascendente. Empieza con una pequeña, no me gustó lo que me dijiste. Ya, no se hablan durante todo el día. Del día pasa meses, de meses a años. Luego no le quiere ver, luego quiere que se muera. Y luego si se encuentra, entran los pleitos. Pueden entrar hasta a golpes, ¿no es cierto? Y usted se va a dar cuenta cómo va ascendiendo. Por eso, hermano, la Biblia es tan sabia, es tan tremenda. Dice, cuando se manifieste alguna, enseguida, a ver, ponte estate quieto. Como por ejemplo la ira. Dice, airaos. Ok. ¿Hasta qué punto no es pecado la ira? Aquí está la gran pregunta. ¿Hasta qué punto no es pecado la ira? Porque la ira no es pecado hasta cierto punto. Airaos. Les voy a dejar ahí pendiente hasta llegar a la ira, porque ya mismo llegamos. Tal vez hoy no sé, pero ya mismo llegamos. Entonces, esta cuestión de los pleitos ya es entrar al enfrentamiento, ¿no es cierto? Hermano, los tiempos y la Biblia nos asegura que ese tiempo son tiempos en donde el amor de muchos se enfriará, ¿no?
El amor de muchos se enfría y vemos esto. Y vemos esto. A Dios gracias no es de todos, sino de muchos. Porque si fueran de todos estuviéramos perdidos. Pero cada vez es más común en el ser humano los pleitos. Cada vez. Cada vez. Luego viene otra palabrita. Y estoy seguro que aquí nadie ha caído en esto. Celos. Nadie, ¿no? No, usted se ríe porque está riéndose de usted mismo. Si yo también me río porque sí hemos caído en los celos. Ahora, celos, la palabra celos viene de un término celos con Z. Celos. Ardor del corazón significa. Ardor del corazón. ¿No es cierto? Ahora, no siempre la palabra celo es un pecado. Hay un celo bien direccionado, porque habla de un Dios celoso. Y no significa que Dios peca. No. Y habla también de un Dios, de un celo por las buenas obras. Entonces, el celo no siempre es una obra de la carne. ¿No? En Tito capítulo 2, versículo 14. Tito, claro. El Tito capítulo 2, versículo 14, habla de un celo por las buenas obras. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? ¿Celoso de qué? Ok, entonces estamos bien ahí. O sea, es una pasión por buenas obras. La palabra celo, ardor del corazón o pasión del corazón. Pero cuando está bien direccionada, pues no pasa nada. Es precisamente cuando Jesús entra al templo y encuentra un mercado ahí, la gente compraba, vendía, era el templo, el lugar del templo era de adoración. Pero Jesús encuentra que había hecho un mercado. Y es ahí en donde los discípulos se acordaban de la profecía de Salmo capítulo 69:9. La profecía decía, el celo de tu casa me consume. ¿No? Y en el Decálogo, en los 10 mandamientos, habla de un Dios celoso. El Decálogo, capítulo 20 de Éxodo, no te harás imágenes de ninguna semejanza que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ¿no es cierto? Ni te inclinarás a ella, porque yo soy Dios. ¿Qué dice? Porque yo soy Dios, Dios celoso. Entonces, el celo a veces puede estar bien enfocado, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro tipo de celo que hace parte de la carne, como por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos. Envidia, desconfianza, nadie ha pasado por esto. Nadie, yo sé. No, yo sé que sí. Deseos enfermizos o descontrolados, ¿no es cierto? Desear o tener lo que no es nuestro. Desear y tener lo que no es nuestro. En Santiago, ahí sí les invito, por favor. En Santiago capítulo 3, versículo 14. Hoy voy a terminar con esta obrita, porque no hay más tiempo. En Santiago capítulo 3, y hasta para no ir tan rápido, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 14. Subraye, hermano, ahí. Vamos a leer 14, 15 y 16. Subraye y medítelo, lo que vamos a leer. Pero si tenéis celos amargos, aquí ya no es un celo bueno, porque este celo es agrio, amargo. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es un celo bueno, sino terrenal, animal y diabólico. Tremendo, ¿no? Para que usted se dé cuenta que estas obritas están ascendiendo. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay, ¿qué cosa? Y toda obra perversa. ¿Quién no ha tenido celo en su vida? ¿Quién? Que esté libre de pecado, hermano. No, todos, hermano. Ahora, hay un celo bien direccionado, como por ejemplo, si yo anoté aquí, si un esposo ve a otro hombre coqueteando a su esposa, ¿él tiene la razón de ponerse celoso o no?
Ya están dudando de a ver si están bien carnales o espirituales. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque solo él tiene el derecho de cortejarla, de coquetear, ¿no? Pero celoso de algo que ama, de alguien que ama porque es suyo. ¿Cuándo se torna pecado? Los celos se tornan pecado cuando es el deseo de algo que no te pertenece. Los celos se tornan pecado cuando es el deseo de algo que no te pertenece. Tu cónyuge es tu carne, es tu costillita. No, ¿verdad? Pero con eso no estoy diciendo que te vas a pelear con la ñora o con la señora, con el cónyuge. No, no, no. Es un celo natural de algo que es. No voy a decir de tu propiedad porque suena mal. O sea, es algo que tuyo. ¿Está conmigo, hermanos? Y es así, y es así. Su cuerpo es mío, mi cuerpo es de ella. Y aquí entramos después a otro tema, ¿no? Y en alguna ocasión vamos a hablar sobre eso. Entonces, amén, hermano, ¿está conmigo? Mire cómo va en ascenso. La enemistad que empieza, para que usted se dé cuenta cómo vamos aumentando la intensidad. La enemistad que empieza en la mente, empieza en una situación a veces chiquita, insignificante, se hace una bola de nieve, lo que va a producir es pleitos. Pasa de la mente a otro miembro del cuerpo y termina subiendo más de intensidad y el pleito puede llevar también a esta última, ¿sí? A los celos, a los celos. Próxima semana, si Dios permite, vamos a hablar sobre una obra bien, ahí sí, no cae nadie, hermano, no hemos caído nadie, ira. Yo no sé, yo ni siquiera sé por qué voy a hablar de ira, porque yo creo que nadie hemos pasado por ahí. Próxima semana.